En el fragor de la Segunda Guerra Mundial, donde el acero, la pólvora y el coraje humano decidían el destino de millones, hubo otra arma, más discreta pero no menos poderosa, que operó en las sombras, tejiendo una red de información vital, la tinta invisible. Lejos del estruendo de los cañones y el rugido de los bombarderos, los mensajes ocultos en cartas aparentemente inocuas viajaron a través de fronteras enemigas, llegando a manos de agentes, espías y miembros de la resistencia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Esta forma de comunicación clandestina, un arte refinado de la decepción y el ingenio, desempeñó un papel crucial en la coordinación de operaciones aliadas, proporcionando inteligencia vital, facilitando la planificación de sabotajes y, en última instancia, contribuyendo de manera significativa a cambiar el curso de varias batallas y el desenlace final del conflicto. La necesidad de la tinta invisible surgió de la brutal realidad de la guerra moderna. Las comunicaciones por radio podían ser interceptadas y descifradas. Los códigos complejos eran vulnerables a los criptógrafos enemigos, y los encuentros físicos entre agentes eran extremadamente arriesgados. Los aliados, conscientes de la sofisticación de los servicios de inteligencia del eje, en particular la Abwehr alemana y la Kempeitai japonesa, sabían que cualquier mensaje que cayera en manos enemigas podría comprometer operaciones enteras y la vida de sus agentes. La tinta invisible ofrecía una solución elegante, un mensaje que existía, pero que era indetectable a simple vista, requiriendo un conocimiento específico para su revelación. Aunque la idea de la tinta invisible evoca imágenes de historias de espías juveniles, la realidad de su uso en la Segunda Guerra Mundial fue una ciencia seria y un arte meticuloso. No se trataba simplemente de zumo de limón, aunque este fuera uno de los agentes más básicos. Los laboratorios de inteligencia aliados, como el MI6 británico y la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, invirtieron considerables recursos en desarrollar y perfeccionar tintas simpáticas, como se las conocía técnicamente, que fueran indetectables por los métodos de contrainteligencia de la época. Las propiedades ideales de una tinta invisible efectiva eran múltiples. El mensaje escrito debía desaparecer por completo una vez que la tinta se secara, sin dejar rastros visibles, manchas o alteraciones en el papel. Los agentes enemigos utilizaban una variedad de técnicas para detectar mensajes ocultos, incluyendo calor, luz ultravioleta, vapores químicos o el uso de soluciones reveladoras. La tinta ideal debía resistir estas pruebas sin revelar su secreto. Los agentes no siempre tenían acceso a laboratorios. La tinta debía ser fácil de aplicar en el campo, con un bolígrafo, un pincel o incluso un palillo. El receptor del mensaje debía poder revelar el contenido utilizando un método simple y seguro, sin dañar el documento o alertar a terceros. El agente que transportaba la tinta o el revelador no debía despertar sospechas. Esto significaba que los agentes químicos debían ser comunes, parecer inofensivos o ser fáciles de ocultar. Los químicos de la época experimentaron con una variedad de sustancias. Algunas de las más comunes incluían zumo de limón o cebolla, ácidos orgánicos que al secarse no dejaban rastro, pero que oscurecían al ser expuestos al calor, como una plancha o una bombilla. Sin embargo, eran detectables por su olor o por la carbonización del papel si se aplicaba demasiado calor. Leche. Se comportaba de manera similar al zumo de limón con el calor. Sulfato de cobre. Se revelaba con amoníaco. Nitrato de plata. Reaccionaba con la luz solar o con soluciones de sulfato de sodio. Orina. Un método más tosco pero funcional, revelado por el calor. Los laboratorios aliados desarrollaron tintas mucho más sofisticadas que requerían reveladores químicos específicos, a menudo entregados a los agentes en artículos cotidianos como pasta de dientes, jabón o jarabes. La clave estaba en que el receptor conociera el tipo de tinta utilizada y el revelador exacto. La implementación de la tinta invisible era un ejercicio de ingenio y disciplina. Los mensajes a menudo se escribían entre las líneas de cartas aparentemente inocuas, conocidas como cartas de cubierta o letras de seguridad. Estas cartas solían contener información personal inofensiva o incluso aburrida, diseñada para pasar desapercibida en los controles de censura y correo. El proceso de comunicación clandestina en la Resistencia era meticuloso y requería una preparación cuidadosa. Primero, el agente o miembro de la Resistencia recibía instrucciones detalladas sobre la tinta y el revelador a utilizar,
lo que a menudo incluía un entrenamiento riguroso para asegurar que pudiera aplicar correctamente el mensaje secreto y detectar posibles contramedidas enemigas. A continuación, se redactaba una carta normal, con un contenido creíble diseñado para engañar a la censura. Una vez que la carta estaba lista, se procedía a la aplicación de la tinta invisible. Utilizando una herramienta fina, como un palillo o un pincel de un solo pelo, el mensaje secreto se escribía con gran cuidado en los espacios en blanco de la carta, en el reverso de las estampillas, en los márgenes de los libros o incluso en la ropa. La escritura debía ser ligera, evitando dejar hendiduras en el papel que pudieran delatar el mensaje oculto. Después, era crucial dejar secar completamente el mensaje invisible para asegurar su invisibilidad antes de proceder al envío. La carta se enviaba por los canales habituales, con la esperanza de que pasara desapercibida ante los interceptores y censores enemigos. Cuando llegaba al destinatario, éste poseía el revelador y el conocimiento del método necesario para hacer visible el mensaje. Dependiendo del tipo de revelador utilizado, podía aplicar la sustancia adecuada o recurrir a métodos como el calor o la luz ultravioleta en el momento y lugar oportunos para descubrir el contenido oculto. Este proceso no solo requería habilidad y astucia, sino también una profunda confianza entre quienes se comunicaban en medio del peligro. La seguridad era primordial. Si un mensaje era detectado por el enemigo, no solo se comprometía la operación específica, sino que el propio agente y la red de espionaje corrían un peligro mortal. Los servicios de inteligencia del Eje estaban bien versados en la detección de tintas invisibles y empleaban equipos especializados y personal entrenado para rastrear cualquier anomalía en la correspondencia. Aunque es difícil cuantificar con precisión el número exacto de batallas cambiadas directamente por la tinta invisible, su papel fue innegablemente significativo en la guerra de inteligencia y resistencia, que a menudo precedía y complementaba los enfrentamientos militares directos. La tinta invisible fue vital en países ocupados como Francia, Noruega, los Países Bajos y Polonia. La tinta invisible permitió a los agentes aliados y a los líderes de la resistencia comunicarse discretamente. Estos mensajes transmitían instrucciones para sabotajes, destrucción de ferrocarriles, fábricas, puentes, recopilación de inteligencia, movimientos de tropas enemigas, ubicaciones de bases, tecnología militar y la organización de fugas para pilotos derribados o prisioneros de guerra. Sin esta comunicación segura, las redes de resistencia habrían sido mucho más vulnerables a la infiltración y la desmantelación. Dale like, suscríbete y comparte. La tinta invisible no solo se usaba para enviar información verídica, también fue empleada en operaciones de desinformación, enviando mensajes falsos a agentes enemigos, dobles agentes, para engañar al enemigo sobre los planes aliados, desviando recursos o creando confusión. Antes de grandes operaciones como el Día D, el desembarco de Normandía, la recopilación de inteligencia detallada sobre las fortificaciones costeras alemanas, los movimientos de las divisiones de la Wehrmacht y las defensas del muro atlántico fue crucial. Los agentes en el terreno, a menudo usando tintas invisibles, enviaban informes que ayudaron a los planificadores aliados a tomar decisiones estratégicas sobre dónde y cuándo desembarcar. La precisión de esta inteligencia salvó innumerables vidas aliadas y aseguró el éxito de la operación. Aunque más difícil de verificar, hay relatos de prisioneros de guerra aliados que utilizaban tintas rudimentarias, como la orina, para pasar mensajes entre sí o a los rescatadores, proporcionando información vital sobre las condiciones de los campos o los planes de fuga. En el Teatro del Pacífico, los agentes aliados operaban en condiciones aún más difíciles, infiltrándose en territorios controlados por Japón. La tinta invisible fue una herramienta valiosa para la comunicación entre estos agentes y sus mandos, facilitando el sabotaje de la logística japonesa y la recopilación de inteligencia sobre las fuerzas navales y terrestres. Un ejemplo notable, aunque no directamente sobre tinta invisible, pero sí sobre inteligencia clandestina, es el de Juan Pujol García, alias Garbo, un doble agente español que trabajó para los británicos y convenció a los alemanes de su lealtad, proporcionándoles información falsa que fue crucial para el éxito del Día D. Aunque usaba principalmente códigos y radio, la tinta invisible era una herramienta complementaria para la comunicación encubierta en el arsenal de agentes como él. La vida de un agente que utilizaba tinta invisible era increíblemente peligrosa. Los servicios de contrainteligencia del Eje eran muy astutos. La Gestapo en Europa
y la Kempeitai en Asia eran conocidos por sus brutales métodos de interrogatorio y su eficiencia en la detección de espías. Los métodos de detección incluían observación detallada. Los censores buscaban cualquier signo de manipulación del papel, como un ligero brillo, un cambio en la textura o incluso una ligera decoloración. Pruebas químicas. Se aplicaban soluciones universales que reaccionaban con una amplia gama de ácidos y bases, intentando revelar cualquier mensaje oculto. Calor y luz ultravioleta eran las pruebas más comunes. Los censores pasaban las cartas por encima de bombillas o las exponían a lámparas UV. Examen microscópico, para detectar hendiduras o rasguños en el papel dejados por el instrumento de escritura. Análisis del comportamiento. Cualquier carta con una redacción inusual, errores deliberados o patrones sospechosos podía levantar banderas rojas. La guerra de la tinta invisible era una carrera de armamentos silenciosa. A medida que los aliados desarrollaban tintas más sofisticadas, el eje perfeccionaba sus métodos de detección, y viceversa. Un error por parte del agente al aplicar la tinta, una dosis incorrecta de revelador o un método de detección inesperado podían costar vidas. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el avance exponencial de la tecnología de las comunicaciones, el uso de la tinta invisible en su forma química clásica disminuyó drásticamente. La encriptación digital, las comunicaciones por satélite y las redes seguras de Internet han revolucionado el espionaje y la inteligencia. Sin embargo, el principio subyacente de la tinta invisible, la ocultación de información dentro de un portador aparentemente inofensivo, sigue vivo en el campo de la esteganografía digital. Hoy en día, la esteganografía permite ocultar mensajes, imágenes o archivos dentro de otros archivos digitales, como imágenes, videos o audios, de manera que su existencia no sea obvia. Es la versión moderna de la tinta invisible y sigue siendo una herramienta valiosa para los servicios de inteligencia y, lamentablemente, también para criminales. El legado de la tinta invisible en la Segunda Guerra Mundial es un testimonio de la ingeniosidad humana en la adversidad y la importancia de la inteligencia clandestina. Nos recuerda que las victorias no siempre se ganan con fuerza bruta, sino a menudo con el poder de la información, el ingenio y el coraje silencioso de aquellos que operan en las sombras. Las cartas aparentemente inocuas que cruzaron las líneas enemigas, con sus secretos invisibles, fueron pequeños actos de heroísmo que, en su conjunto, tejieron una parte vital de la victoria aliada, cambiando el curso de batallas y la historia misma. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.